Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4 también. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que dice que sale de la boca de Dios. Hay palabras, iglesia. Diga conmigo, hay palabra. ¿Sabe a dónde? En la boca de Dios para su vida. Hay una palabra que Dios ha soltado a favor de usted. Hay una palabra que Dios ha pronunciado. Se ha pronunciado en los cielos y aquí en la tierra hará efecto. Y es la palabra que Dios ha soltado para usted. Dios habla. ¿Y cómo una persona puede hablar? Soltando palabras. Dios, diga conmigo, ha hablado. Y en esa palabra de Dios hay una bendición que te pertenece, iglesia. En esa palabra que Dios ha soltado hay algo que va a suceder a causa de la palabra que Dios ha hablado. Pero ahora, mire, así como Dios suelta palabras, un día el Señor te trajo a su casa y utilizó quizás a una persona y vino palabra de Dios sobre su vida. Un día abriste la Biblia y allí le decías al Señor: Señor, yo necesito que me hables. Yo necesito una palabra que pueda guiarme. Necesito, Señor, que hables a mi vida. Y vino una palabra de parte de Dios para usted. Pero tengo que decirle algo. Me parece que está fuerte el instrumental. Hay una palabra que es de parte de Dios para usted. Pero así como Dios habla, el enemigo también quiere hablar a tu vida. Mire, la palabra dice en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué hizo la serpiente? Habló, iglesia. Dice que la serpiente se presentó en el jardín del Edén y allí en ese lugar comenzó a hablar con la mujer que Dios había creado. Dios habla a tu vida, pero el enemigo también va a venir a hablar a tu vida. Allí en el Edén la serpiente habló a la mujer y dijo: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero dice que había un árbol que ellos no debían comer. Y usted sabe la historia, terminaron comiendo. Pero preste atención en esto. Dios habla a tu vida, iglesia, con palabras, pensamientos. Pero el enemigo también va a hablar a tu vida. Va a intentar traer confusión a su mente, a su corazón. Dios había creado al hombre y había creado a la mujer. ¿Y cómo los creó? ¿Con qué? Haciendo lodo, dice así, barro. Pero antes de eso había creado los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Con la palabra. ¿Y cómo vino el diablo a corrompir la creación que Dios había hecho? Con la palabra, iglesia. Por eso preste atención. ¿Quiénes son las personas que vienen a hablar a su vida? Hay muchas personas que van a venir y van a traer de parte de Dios un mensaje para usted. Pero hay otras personas que van a venir y van a hablar a tu vida, pero no lo harán de parte de Dios. Todo lo que Dios dice que va a pasar, eso se va a cumplir, iglesia. Cuando Él estaba creando los cielos y la tierra, en un momento dijo: y dijo Dios que sea la luz. Y fue la noche, ¿no? ¿Qué fue? Fue la luz, iglesia. Porque si Dios dijo que sea, así será. Si Dios dijo que va a pasar en tu vida, va a suceder, va a pasar. Hay personas que te dicen que no lo vas a lograr.
Hay personas que te dicen que no vas a poder y se levantan en contra tuya y te ponen obstáculos y palos en la rueda porque parece difícil que suceda, parece difícil que pase, pero ellos no entienden algo. Tú lo vas a hacer no por tus fuerzas, lo vas a lograr no por tus capacidades, lo vas a lograr porque Dios dijo que será hecho. ¿Cómo es esto, pastor? Escuche, hay gente que está en este lugar y la familia está destruida. Una parte anda por acá, la otra parte anda por allá y están divididos. Pero Dios un día habló a tu vida y te dijo que tú y tu casa te van a servir. Entonces usted dice, ¿cómo puede ser que mi casa sirva a Dios si ni siquiera está en este lugar, no vienen a la iglesia? Bueno, tú no estás llamado a entender cómo Dios lo hará. Tú estás llamado a creer en la palabra que Dios ha soltado a tu vida. Él lo hará. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Dios dijo, sea la luz, y vino la luz. Escuche esto. Las tinieblas son ausencia de luz. El día comienza cuando el sol aparece y la noche empieza cuando el sol se va. Dios dijo, sea la luz, y no hubo lugar para la oscuridad. La oscuridad no pudo decir, no, yo me voy a quedar acá. La oscuridad se fue, iglesia. El enemigo se va a querer plantar en contra de su vida. Va a venir en contra tuya. Si es que ya no lo hizo, se va a levantar. Porque la palabra de Dios dice, aunque el diablo venga como un... ¿Está eso en su Biblia? Aunque el diablo venga como un... El Espíritu de Dios plantará bandera. Aunque el diablo se levante en contra tuya, el Espíritu plantará bandera. Él lo hará porque dijo que lo haría. Gloria a Dios. Pastora, por favor, en el nombre del Señor, amén. Si Él lo dijo que lo haría, Él lo va a hacer, iglesia. Si Él dijo que libertaría tu casa, Él lo hará. Pero no lo hará como tú quieres o piensas que puede hacerlo. Él lo hará simplemente como Él sabe que tiene que hacerlo. Él lo hará, Él va a cumplir. Algunos dicen, pastor, he recibido una palabra, pero ha pasado el tiempo y todavía no veo el cumplimiento de esa palabra en mi vida. Dice que muchos tienen a la promesa de Dios por tardanza, pero la promesa no tarda. En su tiempo exacto, perfecto, la promesa saldrá a luz. En el tiempo preciso en el cual Dios sepa que usted está en el tiempo de recibir esa bendición, iglesia, lo vas a recibir. Pero es que no, se levantaron en contra mía. ¿Qué te importa que se haya levantado tu casa? ¿Qué te importa que se haya levantado tu familia? Tú no dependes de lo que alguien más diga de ti. Tú dependes de lo que Dios dijo que haría. Ahora, pregúntele al que tiene a su lado, ¿qué dijo Dios que haría contigo? Y ahora profetícele y diga, eso que Dios dijo va a pasar en tu vida. Eso que Dios dijo que haría va a suceder. Vas a ver la gloria de Dios, iglesia. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hijo de hombre para volverse atrás. Él es Jehová, Él lo cumple. Dios santo, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Él está, iglesia. Él es vivo, Él es eficaz. La palabra de Él se va a cumplir. La palabra de Dios tiene poder, iglesia. Y
Y hay gente que se va a levantar en contra de su vida. Y también va a venir y te va a hablar. Un día dice que luego de que Dios ungió a David como rey a través de la vida del profeta Samuel, un día se levanta David y el padre le da un encargo y le dice: ve a donde están tus hermanos, ellos están en batalla, llévale estos alimentos. David llega al campamento a donde estaban enfrentándose, entre comillas, el pueblo de Dios con un gigante llamado Goliat. Estando allí, dice que David veía la situación y dice: pero ¿cómo? ¿Acaso nadie se ha levantado a pelear en contra de aquel gigante incircunciso? Se levantaba David y decía: no puede ser, yo voy a pelear, dijo. Yo me voy a parar frente de ese Goliat y lo voy a derrotar. Las noticias llegaron a Saúl y Saúl, yo me imagino, iglesia, lo miraba y decía: no, tú no vas a poder vencer a Goliat, porque tú eres una persona débil, David. Tú no lo vas a poder vencer porque eres un muchacho tierno, dice la escritura. Porque dice que David era de buen parecer. Aproximadamente, mire, se cree que David medía entre 1,55 y 1,60. Saúl medía aproximadamente entre 2 metros y 1,90. Entonces cuando Saúl lo ve, dice: no, a este lo van a matar, a este le van a cortar la cabeza. Pero ¿sabe qué? David fue y se enfrentó a Goliat, iglesia. Saúl le dijo: no vas a poder. Pero David le dijo: Señor, cuando venía un oso, cuando venía un león, yo lo enfrentaba. Y si se paraban en contra mía, aún lo llegaba a matar. Escuche esto. Saúl le dijo: no vas a poder. Pero David no lo escuchó. Deje de escuchar a las personas que le dicen que no va a poder. Deje de escuchar a las personas negativas en su vida. Porque es como que usted encuentre un tesoro y en un momento va y se lo cuenta a alguien y le dice: mira lo que tengo, mira lo que Dios me ha revelado. Y esa persona te dice: no, Dios no te ha revelado nada, estás loco, estás loca. Mira, yo quiero emprender. Y esa persona te dice: no vas a poder, estamos en crisis. Pero ¿sabe lo que Dios dice? Dios dice que si Él te dijo que lo hagas, no tienes que escuchar a nadie más. Si Dios le dijo que haga algo, no consulte a nadie más. No espere ver lo que dice el presidente. No espere ver lo que dice su vecino, aún su propia familia. Si Dios te dijo que Él te iba a respaldar, hágalo, iglesia. Porque usted no tiene cualquier palabra, usted tiene una palabra que viene de parte de Dios. No vas a poder, le dijo Saúl. Pero David dijo: en el nombre de Jehová voy a ir y le voy a cortar la cabeza. En el nombre de Jehová voy a ir y lo voy a enfrentar. Y te cuento algo, Saúl, le voy a ganar, le voy a cortar la cabeza. Oh, santo Dios. Así lo hizo David, iglesia. ¿Sabe por qué en ocasiones no avanzamos? Porque le creemos más a las voces que vienen de afuera cuando Dios ya ha hablado a tu vida. ¿Sabe por qué no avanzamos? Porque le estamos creyendo más a las voces de los Saúles que vienen a nuestra vida cuando Dios ya le dijo que avance, cuando Dios ya le dijo que Él iba a hacer algo con su casa. Pero es que, pastor, no sé. Bueno, créale a Dios, iglesia. Créale a la palabra. Una palabra que usted cree, esa palabra puede detonar el mayor de los milagros en su vida. Una palabra que usted crea, que sale de la boca de Dios, puede cambiar un futuro entero. Un día, un profeta llamado Elías recibió una palabra, pero no una palabra de Dios. Recibió una palabra de una bruja llamada Jezabel.
Y Jezabel le mandó a decir: Elías, mañana a esta hora yo voy a tener en mis manos tu cabeza. Te la voy a cortar, te voy a matar. El hombre de Dios escuchó la palabra y le creyó a la palabra. Se fue y se escondió en lo más profundo de una cueva. Hay gente que está escondida, estancada, porque le creyó a la palabra de una tal Jezabel y no le cree a lo que Dios dijo que haría con ellos. Pero pastor, no puedo avanzar. ¿Qué haces para avanzar? Y no sé, no me apoyan, me tiran ondas negativas. Hágalo, porque Dios lo va a ayudar. Hágalo, porque Dios estará con usted. Elías fue y se escondió en la cueva. Elías fue y se escondió en la cueva. Pero dice que en un momento Dios lo visitó, lo sacó de la cueva. Y al tiempo vino palabra de Dios a Elías y le dijo: Elías, Jezabel va a morir. Va a morir y aún los perros van a comer su carne. Pasó el tiempo y le empujaron a Jezabel por la ventana. Cayó y todo su cuerpo quedó regado en el piso. Los perros vinieron y comieron el cuerpo de Jezabel. Pastor, ¿qué está contando? Le estoy contando que lo que Dios dice que va a pasar, eso termina sucediendo. Jezabel soltó palabra y le dijo: te voy a cortar la cabeza. ¿Pero le cortó la cabeza? No, porque no era palabra de Dios. Era palabra que venía de parte del diablo. La palabra no le iba a cortar la cabeza al profeta, pero lo iba a mantener estancado. La palabra quizás no te mató, pero te mantiene aislado de tu bendición. Pero cuando la palabra de Dios vino a Elías, y vino palabra de Dios, y Elías habló y le dijo: Jezabel, vas a morir. Los perrillos comerán tu cadáver. Todo pasó como la palabra de Dios había dicho que sucedería. Todo pasó como la boca del profeta habló lo que Dios dijo que iba a suceder. Así te va a pasar, iglesia. Lo que Dios dijo que pasaría en tu vida, eso va a suceder. Pero es que, pastor, lo veo difícil. Bueno, Él es especialista en hacer lo difícil realidad. Parece difícil que 2 pececillos y 5 panes alimenten a una multitud, pero las matemáticas de Dios son diferentes. Las matemáticas de Dios dicen: 2 peces y 5 panes es todo lo que necesito para dar de comer a una multitud. Que mi hijo crea en mi palabra es lo único que necesito para bendecir su vida. ¿Sabe lo que Dios está buscando en esta noche, iglesia? Que 1, 2 o 3 le creamos a su palabra. Que alguien en esta noche diga: yo le creo a lo que Dios dijo que haría. Eso va a pasar, eso va a suceder. Mi casa y yo veremos la gloria de Dios. Mi casa y yo dejaremos de ser una casa marcada por el desastre, por la desgracia. Porque sí, pastor, mi padre era alcohólico, mis hermanos alcohólicos, y tengo mucho miedo que mis hijos el día de mañana sean alcohólicos. No, porque la palabra de Dios dice que usted y su casa le van a servir. Porque la palabra dice que en usted se corta toda maldición. Hace unas reuniones hablábamos acá de que la palabra es el arma de ataque que el cristiano tiene en contra del diablo. Pero ahora estamos viendo cómo la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que se cumple
Es la palabra que trae promesas y milagros. Pero también vemos cómo el enemigo trae palabra para estancar su vida. Elías estaba con miedo en una cueva porque escuchó una palabra que no tenía que escuchar. Elías estaba estancado y no estaba cumpliendo y continuando con el ministerio que Dios le había dado porque había escuchado a quien no debía. Hay gente que te dijo que no vas a poder. Hay gente que te ha dicho de frente o te ha mandado decir con alguien más que tú no calificas para servirle a Dios. Porque eres un pecador, una pecadora, porque no vas a cambiar. Pero Dios te llamó aún cuando estabas lleno de pecado. No te llamó por lo que tú eras. Te llamó porque Él quiso. Te llamó porque Él te iba a limpiar. Te llamó porque Él te había escogido, te había puesto un nombre, una palabra te había dado. Acá hay gente que tiene que estar sirviéndole a Dios porque soltaron palabras a favor de su vida. Dios habló, pero le creen más a lo que alguien más dijo de usted, de su persona, de su casa, de su familia. Elías estaba escondido hasta que vino palabra de Dios. Hoy hay palabra de Dios para su vida. Hoy hay palabra de Dios para su vida. Hay palabra, iglesia. Hay palabra. En la casa de Dios hay palabra. ¿Por qué tiene que venir a la iglesia? Porque usted viene a este lugar y recibe palabra. Porque en tu casa te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Pero usted llega a este lugar y sabe que Dios lo va a bendecir a causa de su fidelidad. Que Dios lo va a bendecir a causa de la búsqueda que usted tiene hacia Él. Un día, Elías, seguimos con el mismo. Un día dice que Elías tuvo hambre y fue a donde estaba una viuda. Y dice que estando en ese lugar, esa pobre mujer estaba recogiendo unos leños. Ya no le quedaba mucho, solamente un puñado de harina y un poquitito de aceite en la vasija. Pero dice que Elías había recibido palabra de Dios. Y esa palabra le decía a Elías, vas a ir a Sarepta de Sidón y allí vas a encontrar una viuda. Esa viuda te va a alimentar, Elías. Cuando llegó, todo lo que Dios le había dicho por la palabra se estaba cumpliendo. Es ahí la viuda. Y el profeta le dijo, quiero que me hagas una tortilla para mí. La mujer dijo, Señor, no tengo mucho, un puñadito de harina y un poquitito de aceite. Iba a hacer unos pancitos y luego mi hijo y yo nos íbamos a dejar morir. Pero dice que en ese momento Elías habló y soltó palabra de Dios y le dijo, mujer, no van a morir. El aceite y la harina no escasearán en tu casa. El aceite y la harina no van a escasear porque Dios me ha dado una palabra. Tenían abundancia, tenían de sobra. ¿Saben por qué? Porque la mujer podría haber escuchado a su yo interno que le decía, haz el pan y déjate morir. Pero la mujer escuchó la voz del profeta de Dios, le creyó a la palabra y dijo, yo le voy a creer, voy a hacer pan, pero está bien, te lo voy a dar primero a ti.
Y a causa de creer en la palabra, la harina nunca escaseó. El aceite nunca se detuvo. Porque había alguien que le creía a una palabra que había salido de la boca de Dios. Esto es impresionante, iglesia. Esto es tremendo. Lo que Dios dice que va a pasar, eso va a suceder. Ahora escuche. Esta parte nos tiene que volar la cabeza. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué fue? ¿Había luz hasta ese entonces? No. ¿Qué hizo Dios? La creó. Lo que tú necesitas quizás no existe, pero Dios lo puede crear. Él puede hacer un milagro de cero y que usted vea su mano poderosa. No, usted está muy apagado en esta noche. Alabe de un grito de júbilo, un grito de guerra. Reciba en esta noche esa palabra. Atesórela. Póngala en práctica. Hágala suya. Diga sí, Señor. En mi casa no escaseará el aceite. En mi casa la harina no escaseará. Parece muy difícil que suceda, pero tú puedes hacerlo de cero, Señor. Tú puedes hacerlo de cero. Porque Él dijo que sea y fue. No me dan esperanza, pastor, porque no hay cura para lo que yo tengo. Dios puede crear la cura para usted. No me dan esperanza, pastor. Dios lo puede hacer, iglesia. Créale a Dios. Deje de escuchar a las Jezabeles que se levantan en contra de su vida. Identifique quiénes son y sáquelas de su vida. Y cuando quieran venir a hablarte palabra de la boca de Satanás, usted con palabra de Dios repréndale en el nombre de Jesús. Que sus oídos no se contaminen. Que en sus oídos solamente pueda estar la palabra que viene de parte de Dios para usted. ¿Por qué viene a la iglesia? Porque en este lugar hay pan para su vida. ¿Por qué viene a la iglesia? Porque en este lugar hay palabra de Dios para usted. Mire, cuenta la palabra de Dios que en un momento el profeta Elías había orado para que la lluvia, para que nunca más llueva en el planeta. Decretó sequía y solo iba a volver a llover si él decretaba que la lluvia venga sobre el planeta. Dice que en un momento, estando orando, él pudo decir que escuchaba que una tormenta se avecinaba. Él pudo decir, yo escucho que hay una tormenta que está viniendo. Yo puedo escuchar que hay una tormenta que está a punto de caer. El profeta estaba en la tierra, pero sus oídos estaban escuchando a los cielos. En la tierra había sequía, pero en los cielos había truenos. En los cielos había rayos. ¿Y sabe cómo pudo saber eso? Porque estaba escuchando a lo que pasaba en el cielo, a lo que Dios dijo que iba a pasar. Elías, cuando tú sueltes la palabra, allí va a comenzar a llover nuevamente. El hombre soltó la palabra y en el cielo se abrieron las fuentes. El hombre soltó la palabra y ya la tormenta en los cielos se estaba gestando. ¿Sabe por qué no podemos ver la gloria de Dios como a Él le gustaría que la veamos? Porque estamos acá, pero a veces nuestros oídos también están escuchando más a este lugar, a la tierra, que a lo que pasa en los cielos.
La tierra dice, hay escasez. La tierra dice, hay sequías. La tierra dice, no vas a progresar. La tierra dice que te irá mal. Las personas dicen que tú y tu casa se van a perder, se van a destruir, se van a matar el uno al otro. Pero en los cielos tu hijo ya está predicando la palabra de Dios. En los cielos tu marido ya fue marcado como un evangelista. A ver, los que quieren predicar la palabra de Dios, levanta allí sus manos. En los cielos usted ya fue marcado como un evangelista. En los cielos usted ya fue marcado. A usted Dios lo marcó como un evangelista. Y no es la primera vez que se lo dicen. Usted va a llevar la palabra de Dios. Usted va a predicar la palabra de Dios. Y muchos no van a entender qué pasó con su vieja persona. Pero es que pasa que en los cielos usted ya fue marcado. Pero es que pasa que en los cielos Dios ya le puso nombre. Usted va a ser un evangelista de Dios. Que lo que ves a veces es una mentira que el diablo te ha contado, pero la verdadera historia es la que se está contando en los cielos. A José lo veían en un pozo, creían que iba a morir en una cárcel, pero la palabra ya lo había marcado como un rey. La palabra ya lo había marcado como un gobernante. La palabra ya había sido soltada. ¿Hasta cuándo le vas a creer al que maldice tu casa para comenzar a creerle al que te bendice? Y lo continuará haciendo, porque su palabra dice que Él no es hijo de hombre para volverse atrás. ¿Cómo es esto, pastor? Él te bendice cada mañana. Ayer te has levantado con vida, hoy te levantaste con vida. La bendición vino sobre ti una vez más. ¿Cuál es la palabra que un día soltaron sobre ti? Está olvidada, pastor. Está bajo muchas capas de tierra. Está un poquito alejada, porque la verdad que lo que hoy veo a veces me hace dudar o me lleva al olvido de lo que un día Dios dijo que haría. Traiga la luz, recuérdela. Pastor, yo antes predicaba. Me dijeron que iba a ser un predicador, una predicadora. Y hoy quizás me encuentro lejos. La palabra de Dios se va a cumplir, iglesia. La palabra de Dios se va a cumplir. Recuerde esta fecha. Hoy traiga de nuevo lo que Dios un día dijo que iba a hacer con usted. Tráigalo a memoria. Y en un abrir y cerrar de ojos, la palabra vendrá y se hará efectiva. Un día un profeta le dijo a mi esposa en una reunión así como esta: yo veo que ustedes van a tener una casa. Yo veo que Dios los va a bendecir de una manera sobrenatural. Soltó una palabra que salió de la boca de Dios. Nosotros nos fuimos, pasaron los años, pero el que soltó la palabra no se la había olvidado. Una noche, así de repente, la palabra se cumplió. Una noche, así de repente, una persona dijo: mire, le vamos a regalar una casa para usted y para su esposa.
Una vez ese profeta le dijo a mi esposa que su descendencia nunca pasaría escasez. Todavía la descendencia no ha llegado, pero la palabra está en los cielos. Va a pasar, va a suceder. Dios lo hará. Yo siento que en esta noche Dios está haciendo algo especial en su vida. Dios está trayendo a memoria lo que un día Él dijo que haría con usted. Él está trayendo a memoria la palabra que un día soltó sobre ti, pero que el enemigo se esforzó para quitar de tu mente y quitar de tu corazón, para que te la olvides. Pero trae la memoria una vez más, porque aunque la visión parece que tarda, ciertamente esa visión se va a cumplir. Porque aunque José parece muy difícil que ocupes un palacio estando en un pozo como esclavo y aún torturado en una cárcel, en una celda, pero la visión se va a cumplir. Las puertas se van a abrir. La gloria de Dios va a llenar tu casa, iglesia. Va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces usted dirá: wow, era cierto. Dios dijo que lo haría y ahora mis ojos lo pueden ver. Dios dijo que lo haría y ahora mis ojos lo pueden ver. Ahora lo puedo tocar. Ahora lo puedo disfrutar. ¿Quiere ayudarme a predicar? ¿Quiere ayudarme a predicar? ¿Ve el hermano que tiene a la par de usted? Dígale y pregúntele: ¿qué dijo Dios que haría contigo? Ahora hágale otra pregunta y pregúntele: ¿qué dijo Dios que haría con tu casa? Y ahora levante este dedo, levántelo y apunte a su hermano y dígale: eso que Dios dijo que haría contigo, eso que Dios dijo que haría contigo, eso que Dios dijo que haría con tu casa, eso va a suceder, porque Él no va a mentir, Él no se va a volver atrás. Lo que Él dijo que haría va a pasar. Mire, espere, no aplauda. Él dijo que iba a morir, pero dijo que iba a resucitar. Y la cruz quedó vacía. Él vive. No, espere. Él dijo que se iba a preparar morada para nosotros en los cielos. Pero Él dijo que volvería. Él va a volver, porque Él lo dijo. Entonces Él volverá. Él no va a mentir, Él va a volver, porque lo dijo en su palabra. Porque la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es eficaz. Él dijo que volvería, Él volverá. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén con vida también verán la venida del Hijo de Dios, porque por su palabra Él regresará. Lo que Dios dijo que haría se va a cumplir, iglesia.